profe, uno de estar así. Sí, sí, en algún lugar del mundo puede ser que sea de día. Eso demuestra el estado mental de su docente el día de hoy. ¿Me escuchan bien, verdad? Por las dudas, Sí, profe. estoy usando otro Sí, profe. micrófono, otro auricular, por eso, bien. 21 recién están bastante pocos. Ok, vamos a trabajar. Ya estoy compartiendo la pantalla. Bien, Sabri, gracias por la confirmación. Bien, trabajo práctico y admitir la guía de lectura y el trabajo práctico. Bien, ¿qué tal le fue con el práctico 3 y el punto 5? ¿Pudieron terminar las justificaciones o no? Las habíamos hablado, las habíamos hecho de forma oral nada más, pero tenían que escribirlas, las pudieron escribir, se acordaron, no se acordaron, se murieron en el intento, las explicaciones, digo, no ustedes. Admitir, admitir. Hola, Analia, ¿cómo estás? Bien, recordando un poquito lo que estábamos hablando, hoy es el último día de estructuras algebraicas, porque si mal no recuerdo, hoy vamos a tener, estoy calculando, semana que viene tenemos clase. Oh, me cerró el calendario. Semana que viene tenemos clase el 15, el 17 y perdón, sí, no, el 15, el 17 y el 22. Y posiblemente tengamos una clase de repaso el 23. Hoy es el último día de clase de estructuras algebraicas. Ya las siguientes tres clases vamos a dar tema 4, álgebras de Boole, que ya dieron en teoría, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe, vimos una parte. Eso, una parte, bueno, por lo menos lo que hayan dado ya les alcanza para hacer el práctico. Porque tienen clase mañana a la mañana, así que iba a tener también clase el martes de la mañana, así que vamos a estar todo bien. Ok, hoy vamos a seguir hablando un poco de grupos. Quizás terminemos antes y empecemos un poquito. Vamos a hablar de grupos, subgrupos y anillos y cuerpos. Ya vamos a ver la diferencia que surge cuando empezamos a hablar de una estructura de anillo. Bien, como les decía hace un ratito, el punto 5 lo habíamos hablado y tenían que escribir ustedes nomás las justificaciones de los puntos 2 y puntos 3. En el punto 2, bueno, perdón, primero en el punto 1 teníamos que verificar que era un grupo. Habíamos hablado que la, la, el par A más es asociativo. Vimos que es una ley de composición interna porque los elementos que aparecen en la tabla cuando los operamos siempre caemos dentro del mismo conjunto A. Tiene elemento neutro que ustedes detectaron muy bien que era el elemento A, tiene elementos inversos, cada uno en su propio inverso que ustedes detectaron habiendo identificado que la diagonal principal de la matriz era el elemento A y también eh, es eh, conmutativo incluso, lo habíamos visto. Este no era necesario verlo, pero es un conmutativo porque es simétrica la operación, que había simétrica la tabla. Habíamos visto que era un grupo. Hablamos de que ese conjunto H, AB, está formado por los elementos A y B, que es un subconjunto del conjunto A, porque son los mismos, son dos elementos que son parte de A, formaba un subgrupo con la misma operación. ¿Y por qué? Porque cumple con la ley de composición interna, la propiedad asociativa que se asume
lo expliqué en el canal de Slack, que la propiedad asociativa vale para cualquier terna de elementos. O sea, si vale en el conjunto, vale para cualquier terna de elementos, por más de que esos elementos se repitan o no. Vimos que el elemento neutro pertenece al conjunto y vimos que los inversos también están dentro del conjunto, por lo tanto, ese conjunto H era un subgrupo. Ahora bien, no pasaba lo mismo con el conjunto B, porque no cumple con la ley de composición interna. Cuando operamos B con C, obtenemos B y D no es parte del conjunto B, por lo tanto, B no era un subgrupo, pero el H sí. ¿Alguien tiene dudas con respecto a subgrupos? Creo que este es el único punto, por eso le pregunto. ¿Alguien tiene dudas con respecto a subgrupos? Profe, yo no es una duda sobre cómo se hace, pero yo la mayoría lo justifiqué escribiendo, digamos, más que nada porque no Sí, sabía sí, cómo. sí, sí. Está ¿Está bien? perfecto. Es que se justificaba escribiendo esto, ¿eh? Esto se justificaba escribiendo, diciendo, por ejemplo, la matriz, vamos en el punto 2 que sí era un subgrupo. Se tiene que decir, la operación suma es cerrada en el conjunto H porque, el, porque si operamos A con A, obtenemos A, y si operamos A con B, obtenemos B. O sea, siempre obtenemos un elemento del conjunto H. Está perfecto escribirlo porque las justificaciones van escritas nomás en este caso. Y lo mismo para el tema del B, que se dice no es un subgrupo porque la operación no es cerrada, listo, así, y no hay más que demostrar. No hay que hacer demostraciones, pero no hay que hacer demostraciones con operaciones así al estilo de determinar si es un grupo o no que veníamos haciendo porque no es necesario aquí. Sebastián, el parcial es el día 25. El día 24 nosotros no vamos a tener clase. No porque su profesor aquí no quiera dar clase, sino porque es el día de la Virgen de la Merced y ese día no hay actividad en la universidad, o sea, no hay actividad aquí en la capital de Corrientes, ni tampoco en el departamento de Mercedes. Entonces nosotros no tenemos clase el 24 y de todas formas, aunque tuviéramos clase, los parciales se toman con todos los grupos de práctica. Mi grupo de práctico, o sea, ustedes, nosotros, que somos bastante particular porque su profesora trabaja en una empresa a la mañana y no puede dar clase a la mañana, han cambiado este año el horario. Pero, eh, aunque tuviéramos clases, el parcial sería el 25 a la mañana. La hora nomás no les confirmo todavía porque no sabemos la hora. Sí, va a ser a la mañana en el mismo horario que los demás compañeros, porque si no resultaría injusto. O para ustedes o para sus compañeros. Para alguno va a quedar injusto. Consulta, ahora que estamos aprovechando y hablando del parcial. ¿Quién aquí está en condiciones de promocionar la asignatura? Escriba nomás ahí en el chat, no es necesario que me respondan en voz alta. ¡Apa! Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 promocionales, 7. 7 promocionales. Bien. O sea que todos ustedes tienen aprobado álgebra. Genial. Los felicito. Muy inteligente la estrategia de aprobar álgebra antes de entrar a cursar esto porque es lo mejor que se pudieran haber hecho. Bien. ¿Alguna duda con su grupo? Nadie más. Con respecto a las justificaciones, en este caso está perfecto como si lo escribiste el autor. De último, si tenés duda de si lo que escribiste está bien, mandar una captura en Slack. Si querés hacerlo por mensaje privado, no hay ningún inconveniente. Bueno, vamos. Yo todavía no estoy seguro para rendir álgebra. Prepárate bien, Pablo, no hay ningún inconveniente. Prepárate bien, rendila y total, la regularidad te dura bastante tiempo. Bien, vamos entonces con el punto 6. Y acá
ustedes van a tener que recordar propiedades del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor para poder realizar este punto. Fíjense, tenemos el conjunto B que está formado por los números 1, 3, 5 y 15. Y tenemos que determinar la estructura algebraica de este conjunto, de este par B con suma, donde la suma se define como el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor para cada caso. Bien, veamos cómo es esto del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. Punto 6. Vamos a ver, voy a tocar acá. No hay hoja del punto 5, eso queda a cargo de ustedes, ya les aviso acá No hay hoja para el punto 5 porque eso es para ustedes. Ustedes tienen que terminar eso. Bien. Yo voy a trabajar con uno y el otro les va a quedar a ustedes. O si hay tiempo, volvemos y lo hacemos. Hasta acá. Bien. Tengo el conjunto y tengo la operación. Y con esto vamos a empezar a trabajar. Bien. El mínimo común múltiplo de dos números, ¿cuáles? ¿Ideas de qué es el mínimo común múltiplo? ¿Dudas de qué es el mínimo común múltiplo? Chachán, chachán. ¿Alguien? Bien. Aquí estamos teniendo dos números, tres números. Dos números primos, uno dudoso, dependiendo de cómo defina el número primo, y un número que ya no es primo, que es compuesto y que se puede componer en dos factores primos, básicamente. Tenemos el 1, el 3, el 5 y el 15. El mínimo común múltiplo se define como el menor número que es común a cada uno de ellos en su escala. Vamos a ver, para esto yo voy a hacer las escalas del 1 al 15, o sea, cuando lleguen al 15 las corto. Vamos a ver que para el 1 va a ser bastante larga. Oh, ya sé lo que no sos más inteligente y haces automático. Todos los múltiplos del 1 al 15, me zafé. Bien. Bien. Vamos a eliminar nomás esta fila. Vamos con los múltiplos de 3. Vamos con los múltiplos de 5. 3, 6. Hasta el 15 nada más. 5, 10. Muy bien. Me morí con eso. Ok. Veamos entonces. Definamos la suma mediante el mínimo común múltiplo de estos números y veamos si esto constituye o no una ley de composición interna. Veamos entonces. El mínimo común múltiplo vamos a tener que hacerlo en este caso para cada uno de los elementos. Entonces, vamos a definir 1 más 3, 1 más 5, 1 más 15. Me olvidé del 15. Bueno, 15 es 15, nada más y listo. Voy a correrlo aquí. Sabemos que el mínimo común múltiplo es conmutativo, o sea, da igual hacer el mínimo común múltiplo de A, B o de B, A, eso da lo mismo. Así que ya sabemos que una de las propiedades del grupo abeliano las cumple. Vamos a ver si cumple la otra para llegar a ser grupo abeliano finalmente. Fíjense, voy a definir las sumas de todos los elementos. 1 más 3, 1 más 5, 1 más 15. Me está faltando 3 más 5, 3 más 15. Me está faltando alguno. 5 con 1 ya está, 5 con 3 ya está, 5 más 15. Entonces, ¿a qué es igual 1 más 3?
1 más 3, y esto es por definición de suma, es el mínimo común múltiplo de 1, perdón, nada que ver lo que es 1, 3, sí, 1, 3, el mínimo común múltiplo de 1, miércoles, ¿alguien más? No, bien. El mínimo común múltiplo de 1 con 5, mínimo común múltiplo de 1, 15, mínimo común múltiplo de 3,5, mínimo común múltiplo de 10, 3,15, mínimo común múltiplo de 5,15. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Alguien? No se pelean, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué Para quiero averiguar? verificar que el mínimo común múltiplo también esté en el conjunto B. Básicamente para verificar, para determinar si la suma es una ley de composición interna. Para verificar eso estoy haciendo esto. Quiero ver que cuando yo opero dos elementos del conjunto A, caigo nuevamente en el conjunto A. Bien. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 1 y 3? No tengo idea, porque yo la verdad que mínimo común múltiplo hace 1000 años que no veo. Pero bueno, voy a recurrir aquí a mi ayuda, mi escala de ayuda, y digo, a ver, ¿cuál es el primer número que coincide en la escala del 3 y en la escala del 1? A ver, en la escala del 3 y la escala del 1, el primer numerito que coincide es el 3. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 1 y 3 es 3. Y entre 1 y 5, bueno, hago lo mismo. Veo la escala del 5 está acá y acá el primer número que coincide es el 5. Bien, 5. Con el 15, ¿cuál es? 15. Gracias, gracias, es el 15. Veamos entonces qué pasa con el 3 y el 5. 3 y 5, bueno, no coinciden. Bien, Gabriel, 15, exactamente, porque el primer número que tenemos acá, 15, bien. ¿Y entre el 3 y el 15? 15. Exacto, gracias, Ariel, por esa dudosa, pero no, no tan firme resolución. ¿Y entre el 5 y el 15? ¿5 y 15? 15 también. Eso, muy bien, me encanta cuando respondes. Veamos entonces, yo operé todos los elementos del conjunto B, sabemos que el mínimo común múltiplo da igual si lo pongo 1, 3 o 3, 1. Veo que todos los elementos caen dentro del conjunto B. Por lo tanto, ¿qué puedo decir aquí? ¿Qué puedo sacar en conclusión? Que Que el hay ley de conjunto B con composición. la suma, exactamente, Lautaro, es una ley de composición interna. Tenemos una estructura de monoide hasta este punto. Ahora, 15, 15, 15, me decía Valeria. Tenemos que es una estructura de monoide hasta ahora. ¿Qué tenemos que revisar ahora? Que cumpla la propiedad asociativa. Bien, ¿cómo verificamos que el mínimo común múltiplo es asociativo? Y profesora, realmente, ¿cómo demuestro? Fíjense, imagínense que es un ejercicio tan hecho de que hay videos y hay preguntas en sitios diciendo cómo puedo demostrar que el mínimo común múltiplo es asociativo. ¡Wow! Entonces, a ver, propiedad de suma de fracción empleando mínimo común múltiplo, precálculo, fíjense todo este tipo de cosas y acá la wiki me está dando un hermoso artículo que le podemos tomar bastante más que con pinzas para ver qué es lo que dice de asociatividad. Dice que es una propiedad en álgebra y lógica proposicional que se cumple si dado tres elementos cualquiera da eso. Bien, eso ya sabíamos que era la propiedad asociativa, así que no me importa. Vamos a ver, dice.
Es decir, que una expresión asociativa, formada con ese seguido el mismo operador, bla, 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 siempre y cuando se mantenga intacta la secuencia de operantes. En otras palabras, reorganizar los paréntesis de una expresión no cambia su valor final. Eso ya sabíamos. La suma y el producto de números reales cumplen la propiedad asociativa siendo válida la desigualdad. Eso ya lo sabíamos. Bien, pero yo quiero saber qué pasa. Y ahí dice, no se debe confundir con la conmutatividad. Bueno, eso también lo sabíamos. Pero yo quiero saber qué sucede con el mínimo común múltiplo. A ver, suma y resta, sociedad asociativa de los números, bla, 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 bla. Las funciones máximo común divisor y mínimo común múltiplo actúan de forma asociativa. Me dice que el máximo común divisor del máximo común divisor es el máximo común divisor del máximo común divisor, es asociativo. Bien, genial, es una propiedad que tiene el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Entonces yo directamente no voy a probar, no lo voy a demostrar y voy a asumir que mínimo común múltiplo es asociativo. Genial, gracias Wiki. ¿Y de dónde saca esto Wikipedia para decir que es asociativo? Porque yo desde cuándo le creo así nomás a Wikipedia. Bueno, no le voy a creer así nomás a Wikipedia, pero esto está basado en libros de matemática. Y si quieren saber más, se van a un hermoso libro de matemática, de álgebra, perdón. Es asociativo, directamente. Se van a un hermoso libro de álgebra que pueden buscarlo tranquilamente ahí en su rojo, qué es lo que dice sobre el mínimo común múltiplo, y van a llegar a lo mismo. Bien, asumimos que el mínimo común múltiplo es asociativo y tenemos hasta ahora que B más es un semigrupo. Díganme, ¿hay algún elemento que pueda operar como neutro en la suma? El 1, profe. El 1, como dice Ignacio. Sí, ¿y por qué decís eso, Ignacio? Explícale a tus compañeros. Porque si yo hago, o sea, vemos en la tablita que tenemos los tres primeros que son múltiplo común de 1, 3, 1, 5 y 1, 15. Y siempre es el otro número, el que es distinto de 1. El 3, 5, Exacto. el 1 no modifica. Wikipedia es verídico para ciertas cosas, Pablo. Muy bien, está bien lo que me estás diciendo, Ignacio. Para ciertas cosas y en matemáticas generalmente no le erro a la Wikipedia, son lindos artículos. Matemática, algunas cosas, informática también. Ahora después lo otro vayan verificando. Sí, para referencia por lo menos y conocer rápido sirve. Después profundizar, no, ni aparece. Bueno, como dijo Ignacio recién, si nos fijamos aquí en esta tablita de el 0 es el neutro para la suma. Isa, no es el 0 el neutro para la suma. El elemento neutro para la suma se calcula según los elementos que nosotros tenemos en nuestro conjunto. Si te fijas en nuestro conjunto B no existe el elemento 0. Entonces no podemos decir que 0 es el neutro de la suma. El neutro de la suma es el 1. Es el 1. ¿Y por qué? Porque justamente cumple la propiedad de que yo sumo dos elementos. Fíjense que si yo sumo 1 más 3, el resultado es 3, que está acá escrito. Si yo sumo 1 más 5, el resultado es 5. 1 más 15, el resultado es 15. Sabemos que el mínimo común múltiplo lo podemos cambiar. O sea, es lo mismo hacer de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Entonces, por eso ya no demuestro a ambos lados la propiedad del neutro. Y vemos aquí que siempre que opero con el 1, obtengo el mismo resultado. Por lo tanto, 1 es elemento neutro. Lo que implica que mi conjunto con mi operación es semigrupo con unidad. ¿A alguien no le quedó claro por qué el 1 es el elemento neutro? ¿Alguien tiene dudas? Claro, se lo opera para cumplir la ley de... Claro, acá que son nuestras operaciones por definición de la suma que estamos dando aquí, porque no es la suma usual, sino que la suma
la verificamos como el mínimo común múltiplo, la definimos como mínimo común múltiplo. Por eso es que está ahí esta situación. ¿Alguien tiene dudas de por qué el 1 es el elemento neutro y por qué no es otro? Bien, Profe, una pregunta. decime el autor. Si estuviera el 0, Ajá. ahí qué pasaría, digamos, que, o sea, podemos, del 0 no sería, digamos, el elemento neutro o decimos que hay dos elementos neutros, cosa obviamente que va a No, perder la unicidad. el elemento neutro se calcula en función de la función. Eh, en función de la función. No, soy bárbara con las palabras hoy, divino como estoy. Perdón. El elemento neutro sí, en realidad no, según la operación era. El elemento neutro se determina según la operación con la que estamos trabajando en el conjunto. Si fuera la suma normal, usual que nosotros hacemos, sí diríamos que el 0 es el elemento neutro. La suma acá está definida como el mínimo común múltiplo. Incluso si tuviera el 0, fíjense que no sería cerrada la operación porque el 0 no tiene múltiplo. Será todo el múltiplo de 0 es 0, así que no podríamos hallar el mínimo común múltiplo. Bueno, sí, el mínimo común múltiplo sería 0, pero es Ah, medio claro, raro. sí, sí. O sea, piénsenlo también desde ese punto de vista. Sería 0, es absorbente el 0 en ese caso. Pero tiene que estar sí o sí dentro del conjunto, recuerden, el elemento neutro tiene que estar dentro del conjunto y tiene que funcionar como elemento neutro con la operación. No es solamente que hasta el 0 o está el 1 y ya es el elemento neutro. No, no es así. Recuerden, por ejemplo, en el punto, acá en el punto 4, el B, fíjense, acá teníamos como elementos posibles todos los elementos enteros, todos los números enteros. Y calculamos que para el punto B, el elemento neutro tenía la forma de -3, o sea, teniendo el 0, y era una suma también, podríamos haber hecho el 0 y no. Calculamos y determinamos que el elemento neutro era el -3. Así que siempre depende de cómo está definida la operación en el conjunto. Siempre. Acá, como vimos, la definición de la operación me dice que es el mínimo común múltiplo y viendo todas las operaciones, todos los posibles resultados dentro de este conjunto, vemos que el 1 es el único que puede funcionar como elemento neutro. Bien, pasando del elemento neutro, ¿qué es lo siguiente que yo tengo que verificar para ver si es un grupo o no es un grupo? La existencia del inverso. La existencia del inverso. Exacto, pero con menos miedo, por Dios. Vamos a verificar de que existan los inversos. Bien, por definición, la definición me dice que si yo hago A más A', obtengo al elemento neutro. Esto quiere decir, traduciéndolo a nuestros parámetros, traduciéndolo con la definición de función, decimos que el mínimo común múltiplo de A con A' tiene que ser igual a 1. Y a ver, ¿qué elemento puede funcionar como inverso para cada uno? Obviamente el inverso para cada uno. Que me dé el resultado de 1. ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? ¿Hay o A no mí me hay? parece que no hay, profe. Y no hay. Y a bote, ¿saben cuál me faltó acá? Dentro de todo esto que estábamos haciendo, me faltó la operación con el último elemento. Que no la anoté porque me reconfundí, pero mínimo común múltiplo de 15 con 15, que es igual a 15. Ahí está. Exactamente, si nos fijamos, el neutro es el único valor que tiene inverso en este grupo, en este conjunto. Entonces, ¿llegamos a la categoría de grupo? ¿Qué les parece? ¿Llegamos a la categoría de grupo? No. No, No. No llegamos a la categoría de grupo. No, como dicen todos, no,
por lo tanto quedamos con un semigrupo con unidad, semigrupo con unidad conmutativo, si lo quieren decir también, si quieren adicionar, no hay ningún problema. B más no tiene inversos, no cumple con la propiedad, no cumple con la propiedad de elementos inversos. Por lo tanto, B más queda con su estructura de semigrupo con unidad, y si le quieren agregar conmutativo, ya va por ustedes, no hay ningún inconveniente. Bien. Fíjense cómo en este caso el mínimo común múltiplo, el 15 también es absorbente. Fíjense que acá siempre es 15, 15, 15, 15, 15. Ahora, vamos a ver. Con el mínimo común múltiplo no logramos nada. Vamos a ver, le damos un semigrupo con unidad. Veamos el máximo común divisor. Vamos a ver qué pasa con el máximo común divisor. Bueno, máximo común divisor entre dos números se define como el elemento que se repite dentro de estos dos, el más grande, ¿no es cierto? El que le divide a ambos, el que sea más grande. Vamos a ver, esto era todo el punto A, vamos aquí con el punto B. Máximo común divisor, vamos a ver, 1, ¿y saben cuál también me faltó ahí arriba, ahora que lo veo y que me estoy acordando? El del 1 con 1. Ah, 1 más 1. Mínimo común múltiplo entre 1, 1, que es igual a 1. Eso por anotar. Bien, veamos entonces qué pasa con el máximo común divisor. En el segundo punto, el B, tenemos que hacer lo mismo. 1 más 1, 1 más 3, 1 más 5, 1 más 15, 3 más 5, 3 más 15, 5 más 15 y 15 más, ese es el único, 15 más 15. A ver, no me olvidé de ningún. ¿Qué? Pero entonces no tendríamos que considerar los 3 más 3 y los 5 más 5 también. Perdón, sí, es que faltan. Acá no está completo, pero ya se dieron cuenta igual que la ley era cerrada. El mínimo común múltiplo entre 3 y 3, ¿cuánto es? 3. Y el mínimo común múltiplo entre 5 y 5, ¿cuál es 5? Faltan, sí, están faltando acá. Por eso les dije hoy, ustedes siempre recuérdenme cuando falta algo. Mínimo común múltiplo entre 3 y 3. Ah, es igual a 3. Y aquí, insertar encima. Bien, insertar encima mínimo común múltiplo entre 5 y 5 es igual a 5. Bien. Sí, faltan aquí y también están faltando por aquí. Insertar encima 3 más 3 y aquí 5 más 5. ¿Alguno más que me esté faltando? 5 más 5. ¿Alguno más? ¿Ven? ¿Notan alguno que me esté faltando? Creo que no, ¿no? Bien. Por definición de suma, 1 más 1 es igual a ¿qué? Al máximo común divisor entre 1 y 1. Esto es el máximo común divisor entre 1 y 3. Máximo común divisor entre 1 y 5. Máximo común divisor entre 1 y 15. Entre 3 y 3. Entre 3 y 5. 3 y 15. 5 y 5. 5, 15 y 15 y 15. Bien. ¿Qué cosa no tenemos que demostrar? La propiedad asociativa. La propiedad asociativa ya nos dijeron que era asociativa, así que listo, ya fue. Propiedad asociativa no demostramos. Sí tenemos que demostrar todo esto. Bien.
¿Cuál es el máximo común divisor entre 1 y 1? Acá ya no podemos aprovecharnos de esta tablita que aparece aquí. Tendríamos que hacer una tablita nueva con los divisores de cada uno. ¿Cuáles son los divisores de 1? Uno y menos uno. Los divisores de 1 En este son caso sería 1. solo. 1. Divisores de 1, solo 1. Divisores de 3, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los divisores de 3? 3 y 1. Eso. Sé lo que tiene entonces. 3,1. ¿Cuáles son los divisores de 5? 3, Cinco y 1 y uno. 5. Exacto, 5 y 1. ¿Y quiénes son los divisores de 15? 15, 5, 3 y 1. Eso, 15, 5, 3, 1. Muy bien. Aquí están los divisores y con esto vamos a tener en cuenta. Bueno, máximo común divisor entre 1 y 1. ¿Cuántos? 1. Eso. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 1 y 3? 1. Eso, 1. Ahí, Victoria, diría que se te respondiera al toque. Justito. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 1 y 5? 1. Entre 1 y 15. 1. Exactamente, 1. Entre 3 y 3. ¿Cuál es el máximo común divisor? 3. Exacto. Entre 3 y 5, 1. 1. Entre 3 y 15, 3. 3. 3. Entre 5 y 5, 5. entre 5 y 15, 5. y entre 15 y 15, 15. 15. Muy bien. ¿Alguien no entendió por qué dijimos esta cadena de números? ¿O están todos entendiendo? La pregunta va para aquellas personas que no son Ariel, no son Ignacio, no son Nico, no son Isabel, no son Andrés, no son Vittorio, que sí están respondiendo de alguna de las formas. Bien, Sabri, esa es la que ella responde por el pueblo. Bien. ¿Y se entendió, profe? Genial. No por las dudas nomás, porque como son, ya les digo, ya estoy reconociendo acá quiénes son los que están respondiendo, por eso nomás les pregunto. Ponele. Bien. ¿Qué nos dimos cuenta entonces? Esta lista de números, ¿qué nos ha dado a entender? En Que es una definitiva. ley de composición interna. Eso. Nuestro conjunto con nuestra operación suma definida como el máximo común divisor es una ley de composición interna. Sabemos que es una ley de composición interna, sabemos que cumple con la propiedad asociativa, así que hasta ahora tenemos un semigrupo. ¿Qué elemento funciona como neutro en esta operación? Tan, 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 tan. 15. Muy bien, Victorio, muy bien. 15 es donde estoy escribiendo en el chat para ustedes. No, aquí en la hoja. ¿Cuánto Z? 15 es el elemento neutro. ¿Por qué? Fijémonos todos los renglones en los que aparece 15. 15 aparece aquí, en el 1 más 15 y el resultado es 1. Aparece aquí en el 3 más 15 y el resultado es 3. Aparece aquí en el 5 más 15 y el resultado es 5. Y en el 15 más 15 y el resultado es 15. Por lo tanto, el neutro es el número 15. Vamos a ver, ¿tenemos elementos inversos aquí o no? ¿Tenemos algún elemento inverso o no? Sí. ¿Quién? El 1. ¿El 1 es el inverso de quién? Es
Sería el del 1, del 3, del 5 y del 15. Ya cuando el 1 no, funciona como... no lo entendí, perdón. ¿El 1 funciona como inverso de todos? ¡Wow! ¡Qué capo que es el 1! El No, inverso, funciona, acuérdate, tiene que... funciona como absorbente el 1. Exactamente, el 1 es un absorbente. Fíjense que siempre que operamos con el 1, obtenemos 1, pero no de todos. En realidad tenemos que ver qué número, o sea, si yo veo acá, veamos todo lo que pasa con el 1. 1, yo opero con 1 y obtengo 1. Opero con 3, obtengo 1, opero con 5, obtengo 1 y opero con 15, obtengo 1. No hay ninguno de estos que me dé el resultado 15. Veamos el 3. El 3 opero con el 1, me da 1, con el 3 me da 3, con el 5 me da 1 y con el 15 me da 3. O sea, no tengo ninguno que me dé el resultado 15. Y con el 5, 5, 5, 5, 5, 5. Hasta ahora no veo ninguno que me dé el elemento neutro cuando yo los opero. Entonces, o sea, la lógica me dice, para demostrar que esto tiene elemento inverso, vos tenés que dos números, por ejemplo, el 5 y su inverso te tiene que dar 15. No tengo ninguno. Por lo menos, si no me comí ningún par aquí, yo no tengo ningún elemento que pueda funcionar como inverso. ¿O ustedes sí detectan alguno? Yo Yo no no detecto detecto, ninguno. yo tampoco, profe. Yo tampoco. Así que, por definición, que nuestra definición está bien, nuestra operación también está bien, tampoco tenemos inversos aquí. Veamos acá. Acá no me olvidé ni cuando agregué los pares. 3 más 3, 5 más 5 y 15 más 15. Epa. No me olvidé de ninguno. A ver. No, el elemento neutro era el 1 y el elemento neutro del 1 es el 1 y del 3 no consigo más 1. No, en ninguno funciona el elemento neutro. Estoy tratando de acordar si alguno de estos era o no era grupo. No, parece que no. Bien, al parecer, y si su profesora no se confunde, a ver, 15, 15, no, sí, está bien. Bien, no tenemos elementos inversos tampoco aquí. Y a ver, porque el 5, 5 y 3 es 1. El 1 no es inverso. 5, no, es todo elemento absorbente. Bien, bueno, listo, no hay inversos. Genial. 15 es elemento del neutro. La suma es asociativa y por lo tanto no hay inversos. Tenemos que es una estructura de semigrupo con unidad. Bien, listo, ya está. Teníamos que verificarlo y lo verificamos. Igual estoy tratando de acordarme, en alguno me parece que daba grupo. Bueno, ahora si me acuerdo y corrijo mi error en la cabeza, les digo. Bien, volvamos con un poco de la teoría para avanzar con los puntos que quedan. A partir de acá aparece la palabra anillo. Y anillo ya es una terna. Fíjense que nosotros acá hasta este momento estamos trabajando con duplas, ¿verdad? Un conjunto y una operación. A partir de ahora vamos a trabajar con un conjunto y dos operaciones, en la que vamos a definir, a ver, acá se no tiene el ejemplo de las, no, acá no tiene el ejemplo de las cosas. Bien, no importa. El anillo es una nueva estructura algebraica en la que vamos a tener una estructura algebraica con un grupo G, o sea, un conjunto G y dos leyes de composición, dice, o sea, dos operaciones que se definen dentro de este conjunto. Vamos a decir que tenemos un anillo, o sea, tenemos esta terna de conjunto y dos operaciones que va a ser un anillo, sí,
El conjunto con la suma es un grupo abeliano. Quiere decir que cumplen. Belén, está mal lo que escribí. Perdón, ahora corrijo. El conjunto con la suma tiene que cumplir un grupo abeliano. Tiene que ser un grupo abeliano. Esto es, cumple con las 5 propiedades. Propiedad de cierre, asociativa, elemento neutro, elementos inversos y conmutativa. El conjunto con el producto, llamamos así, suma y producto a las operaciones. El conjunto con el producto tiene que ser un semigrupo, quiere decir que tiene que ser una ley de composición interna y tiene que cumplir la propiedad asociativa. La tercera cosa que tiene que cumplir es que el producto es distributivo a izquierda y a derecha respecto de la suma. Dice que para todos los elementos A, B y C pertenecientes a G se cumple que A por B más C es igual a A por B más A por C y que B más C por A es igual a B por A más C por A. Ojo, que acá se cumple a izquierda y a derecha. No dice que izquierda y derecha tengan que ser iguales. ¿Por qué? Porque lo único que le está pidiendo al par conjunto producto es que sea semigrupos. No le puso ninguna restricción más. Dice, con eso ya tenemos un anillo. Tenemos un conjunto, tenemos dos operaciones, suma y producto que se definen dentro de este conjunto, donde la suma es un grupo abeliano, el producto es un semigrupo y el producto distribuye a izquierda y a derecha respecto de la suma. O sea, es distributivo pero no igual. Si además tenemos que la segunda ley de composición, o sea, si el producto es conmutativo, el anillo pasa a llamarse conmutativo, o sea, A más por es un anillo conmutativo. Acá, por ejemplo, tienen algunos ejemplos. Sea la estructura A más por, donde A es el conjunto de los números enteros, más es la suma usual y punto es el producto ordinario, podemos ver que A más es un grupo abeliano, recuerden. Es un grupo abeliano porque lo habíamos determinado ya en el primer punto. A por es un semigrupo y lo vimos también, no tenía elemento neutro, ojo, tiene elemento neutro pero no tenía inversos, es un semigrupo. El producto es doblemente distributivo respecto de la suma, nosotros sabemos que eso se cumple, por lo tanto es un anillo y además el producto es conmutativo, por lo tanto el anillo es conmutativo. Si tenemos una estructura de anillo y el semigrupo tiene unidad, entonces llamamos a este anillo con unidad. Si un anillo con unidad cuyos elementos no nulos son inversibles, se llama un anillo con división. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos no nulos cuando decimos que elementos no nulos son un anillo con división. Además, si tenemos que A más es un grupo abeliano y todo el conjunto A, excepto el objeto, el elemento que funciona como neutro de la suma, con el producto es un grupo y se cumple obviamente que es doblemente distributivo respecto de la suma, o sea que básicamente le estoy diciendo que es conmutativo, tenemos un cuerpo. Epa, ahí está. Tenemos un cuerpo. Anillo conmutativo se llama cuerpo. Fíjense aquí. El Z más por, donde Z es el conjunto de los enteros, la suma es la suma usual y el punto es el producto ordinario, es un anillo con división. ¿Por qué? Porque se cumple esto. El anillo de las matrices cuadradas es uno de los ejemplos que tenemos que ver, también es un anillo con división. Y si el anillo con división es conmutativo, que es lo que yo les decía recién, es un grupo, es un cuerpo. Fíjense, les pide que las dos operaciones sean un grupo abeliano
y que sea obviamente distributivo, porque si no, no vale la pena hablar de anillos. Fíjense, el ejemplo de los elementos elementos enteros con la suma y el producto no es un cuerpo porque los únicos elementos no nulos que admiten inverso multiplicativo son el 1 y el -1. Ahora, el conjunto de los números reales ya es un cuerpo. Y después tiene anillos finitos, que básicamente sería lo mismo que cuando analizábamos grupos finitos. Tenemos un grupo, fíjense que acá el grupo G, un elemento neutro básicamente, define las dos operaciones, suma y producto, opera aquí, esto es un anillo. Después acá añade un elemento a ese grupo G, define las operaciones, y aquí va añadiendo y va demostrando que básicamente se mantiene la estructura de anillo definitivo. Bien, volvamos a lo que nos interesa primero. Estructura de anillo, vamos a analizar el conjunto con dos operaciones. Entonces, veamos aquí. Verificar que Z más por es un anillo conmutativo con unidad. Acá, en la teoría, ya nos está diciendo que es un anillo conmutativo. Y tiene unidad. ¿Por qué tiene unidad? Porque el producto en los elementos enteros tiene unidad que es el 1 justamente. Entonces, con eso ya sabemos que es un producto, que es un anillo conmutativo con unidad. Listo, ya está hecho el punto 7. No es necesario verificar porque ya lo sabemos. Ya lo hicimos y ya lo verificamos con la teoría. Listo. Comprobar que esa terna es un anillo con unidad. ¿Cuál es el conjunto que vamos a considerar en el punto 8? Las matrices cuadradas. Exactamente, las matrices cuadradas. Bien, vayamos a ver cómo demostramos que las matrices cuadradas representan con la suma y el producto un anillo con unidad. Bien, esto vendría a ser el punto 8 y vamos a comprobar que esto se cumple. Porque dice comprobar, no te dice que determines, así que hay que comprobar. Acá arriba yo puse que tenía inversos. No, cumple con las propiedades. Bien. Comprobar que esto es un anillo con unidad. ¿Qué tenemos que demostrar entonces? Que K n por n con la suma, ¿qué es? ¿Qué tiene que ser? Dígame, ¿qué propiedad tiene que ser para que esto cumpla con ser un anillo? Grupo abeliano. Grupo abeliano. Exacto. Si no tengo idea, recurro a mi teoría. Me dice, tiene que ser, para que sea un anillo, tengo que tener un grupo abeliano y un semigrupo. Bien. Además, para que se llame con unidad, tiene que poseer un elemento neutro. Entonces, Kn por n con la suma es un grupo abeliano. Kn por n con el producto es un punto no me lo voy a poner, es un semigrupo con unidad. Veamos entonces que esto se cumple. Como nunca hicimos la demostración de las matrices cuadradas, vamos a hacer ahora la demostración. Para que sea un grupo abeliano, ¿qué tiene que cumplir? Olis, ¿qué tiene que cumplir para ser un grupo abeliano? Y en principio ser monoide. Exactamente. Tenemos que comprobar, ¿por qué hace? Comprobar que se cumple esto. Bien. Como dijo Lautaro, tenemos que mínimamente al principio verificar de que se cumple la ley de composición interna o que las matrices cuadradas con la suma cumplen con la estructura de monoide. Bien, esto quiere decir que si yo tengo dos matrices A más B, perdón, A, B,
C pertenecen a K, N por N. Bien, demostremos entonces que es una ley de composición interna. A más B, ¿por qué anoto con mayúscula? Porque simplemente tenemos la mala costumbre de escribir las matrices con letras mayúsculas, no por otra cosa. Bien, A más B es por definición de suma de matrices. Si mal no recuerdo y su profesora no tiene problemas de memoria, la suma elemento a elemento de cada una de las matrices con I y J entre 1, no, I y J igual a 1 a N. ¿Eso no es así? ¿Eso no es la definición de suma de matrices o no? Eso no es. Sí, gracias, Victoria. Bueno, por lo tanto, yo sumo dos matrices cuadradas y obtengo, por definición de suma directamente, K, en este caso no nos dijeron de dónde son los elementos, pero supongamos, no nos dijeron de dónde son los elementos, porque de eso depende, obviamente. Qué dilema, por Dios. Generalmente nosotros cuando hablamos de las matrices cuadradas, de orden N obviamente, decimos que son de R, o sea, o de los naturales, o de los enteros, o de los reales. La verdad que acá no nos dijo, o sea, solamente nos dijo que son las matrices cuadradas. Profe, Bien. ¿y nosotros no podríamos tomar como si fuera de cualquier conjunto mientras vaya a caer en las matrices cuadradas de nuevo? Básicamente eso es lo que estamos por hacer, Lautaro. Y profe, Suponiendo que, decime. profe, pero en álgebra decían que K era un conjunto también de matrices que podían Es ser que reales, complejas. por eso es lo que voy, es que ese es mi dilema justamente aquí. Dependiendo de qué sea K, de quién sea K, de qué conjunto sea K, es que nosotros vamos a poder decir que esa es una nueva matriz cuadrada. Fíjense, si tratamos con los números naturales, la suma de los naturales es cerrada, cae en los números naturales. Pero, veamos el punto 1b, que creo que era este. Cuando analizamos la estructura algebraica del conjunto de los naturales con con el producto. Ah, acá me cambió todo en realidad. Acá me cambió, acá era todo con N, che. Esto está mal. Esto está mal porque cambió Z por N cuando hice todo el... bueno, ya sea que trabajemos con los naturales, ya sea que trabajemos con los enteros, vamos a ver que se cumple esto. No, los naturales no son un grupo abeliano, los enteros son un grupo abeliano. Podemos trabajar con K igual a Z, K igual a Q o K igual a R. Siempre que ese K sea entero, racional o real, vamos a poder hacer esto. Si no es, si K es natural, no vale porque fíjense que los números naturales no son un conjunto, no cumplen con ser un grupo abeliano. Y tampoco es que trabajamos mucho con matrices naturales, así que bien. Veamos aquí. Vamos a entender que nuestro K es R simplemente porque voy a tomar el conjunto, aunque creo que después viene con R, a ver. K, R, estructura algebraica de esto. Estos son K, sí, bien. Vamos a tomar que K es igual a R, simplemente para evitarme algunas cosas, y ya está. Bien, entonces, como decíamos aquí, por definición la suma de matrices es la suma elemento a elemento
de cada uno de los de elemento a elemento de las matrices. Esto en definitiva es la suma de un real con un real, porque estoy definiendo que K es igual a R. Y la suma en R es cerrada. Ahora lo vamos a analizar, pero la suma en R es cerrada. Entonces, esto es igual a A más B, y J lo voy a poner afuera solamente para que se entienda que es el elemento IJ, con IJ variando de 1 a N. En notación más linda se entiende por ahí, pero ustedes saben a lo que me están escuchando y pueden entender a lo que hablo. Y esto es igual a, y esto, perdón, y esto elemento, como es una nueva, es nuevo, pertenece a más B, A más B pertenece a K, N por N. A ver, vamos a ajustar ideas aquí. La suma de las matrices cuadradas, la suma de las matrices se define como la suma elemento a elemento de cada suma elemento a elemento. Obviamente vamos variando entre filas y columnas. Esto, nuevamente, o sea, si yo estoy viendo que es suma elemento a elemento, en realidad acá está mal la notación nomás, porque esto tendría que venir aquí, B y J. Bien. Pero esto es la suma de dos elementos reales. Fíjense que si yo sumo dos, en definitiva esto es la suma de dos elementos reales. La suma en R, en los números reales, es cerrada. Por lo tanto, esto es un nuevo número, ¿no? Es un nuevo número real. Y eso me determina que esta matriz suma, resultado, vuelve a pertenecer a el conjunto Kn por N. Por lo tanto, es una ley de composición interna. Esto me determina que Kn por N con la suma es ley de composición interna. Veamos que es asociativo. Vamos a partir otra vez de la definición de la suma de las matrices. A más B más C es igual a la suma de A más B. Voy a obviar el uso de los subíndices porque ustedes entienden que estamos hablando de subíndices en definitiva. Voy a obviarlos porque si no es demasiado para escribir aquí. A más C. Pero esto, elemento a elemento, es la suma de números reales que sabemos que son asociativos. B más C. Y como la suma de los números reales es asociativa, podríamos asociar de forma conveniente esto, diciendo que esto es A más B más C. Pero esto es, por definición, la suma asociativa de esto. ¿Qué van ahí adentro? ¿Cuáles son las propiedades que me permiten ir haciendo el paso de cada uno? Las propiedades de siempre. Si quieren, y bueno, acá ya estamos haciendo un poco lo que es el punto 10, que es el análisis de la estructura algebraica de R. Básicamente porque estamos analizando cuáles son las propiedades de R para resolver esto. Sabemos que la suma es cerrada, sabemos que la suma es asociativa. Quedó activado el bloc mayús. Sabemos que es cerrada y sabemos que es asociativa. Tenemos que demostrar la existencia del neutro. Quiere decir que A más una cierta matriz E tiene que ser igual a A. Esto se traduce en términos de que suma elemento a elemento
tiene que ser el mismo A. Y como estamos hablando acá de números en números reales, sabemos que este E tiene que ser igual a A menos A, que es igual a 0. Básicamente me está diciendo que la matriz 0 a la n por n es el elemento neutro. Y fíjense que le escribí así. No sé qué notación utilizaban ustedes para la matriz nula. ¿Qué notación en álgebra alguna particular? La identidad, o sea, la que tiene la diagonal principal con 1 es la i. Por eso que no recuerdo si la matriz es nula, cómo se representa. Matriz nula. A ver si hay alguna matriz 0. Sí, 0 directamente. Genial. Bien. 0, la n por n es el elemento neutro. 0, esta matriz que está conformada toda por 0, que son números reales en definitiva, pertenece acá a la n por n. Por lo tanto, tenemos elemento neutro. Y ahora faltaría demostrar el elemento inverso. A más A' es igual a E. Sí, más A' es igual a E. A 0, ya la podemos decir por su nombre. Entonces, la suma de elemento a elemento, que es esto, A más A', tiene que ser igual a 0, de donde sacamos obviamente que A' tiene que ser igual a 0 menos A. Que esto es igual directamente a menos A. Por lo tanto, A' es igual a menos A. Listo. Y estos valores pertenecen a los reales, por lo tanto, esta matriz pertenece a Kn por n. Y veamos que la última cosa que tenemos que cumplir o verificar para que sea un grupo abeliano es la propiedad conmutativa. A más B es igual a la suma elemento a elemento de A más B. Que esto es igual a más B, perdón. Y esto es igual a B más A. Y esto es igual a B más A. Y esto es igual a B más A. Es conmutativo. Genial. Así K a la n por n con la suma es grupo abeliano. ¿Alguien tiene dudas o no le quedó claro qué fue toda esta sarta de cosas que dijo e hizo su profesor acá en esta hoja de Excel, hoja de cálculo, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a alguno de estos puntos que están aquí? Yo me mareé un Profe. poco, profe, pero entendí. Para Bien. hacer la demostración no hay que tomar n por n elementos en vez de uno solo. ¿O está bien también? ¿Dónde me decís, Victorio? Y la demostración se hace con un solo elemento de cada grupo. No hay que Sí, hacer con n por n. dije que sí, técnicamente esto es que debería escribir con todos los índices, pero para ahorrar escritura aquí, tomé como referencia uno y lo cerré entre paréntesis nomás, solamente para ahorrar escritura. Lo que deberíamos hacer es escribirlo como está aquí, con todos los índices y bien hecho. Obviamente, si yo lo hiciera esto en pizarra, sí tendría escrito con cada uno de los índices porque es elemento a elemento. Recuerden, la suma de matrices es elemento a elemento. Esto yo estoy considerando que es un elemento IJ con un elemento IJ con un elemento IJ. En todos los casos es lo mismo, ¿eh? IJ, IJ, IJ. Siempre en todos los casos es lo mismo. Solo que acá para ahorrarme escritura,
porque es más pesado estar escribiendo todo esto. Esto es propiedad 1, 2, 3, 4 y 5. Ese es el número de las propiedades. Básicamente lo que fui haciendo acá es demostrar con la definición de matrices y analizando ya la estructura que cumple los números reales con la operación suma, cada una de las propiedades que debería cumplir para hacer un grupo abeliano. En el 1, que es cerrado. ¿Por qué? Porque la suma de los números es cerrado y como la suma de matrices se define como suma elemento a elemento, el de la posición 1 a 1 con el de la posición 1 a 1, estamos sumando en definitiva números reales. Entonces, la suma de los reales cerrada, listo, obtenemos una nueva matriz real cuadrada porque no modificamos el orden. Fíjense que siempre es elemento a elemento. Lo mismo para hacer la de asociativa. Para hacer la propiedad asociativa vamos asociando todos los elementos que están en la misma posición, en la misma celda, por decirlo así. Como es suma de números reales, la suma de los números reales es asociativa. Por lo tanto, puedo asociarlo de manera conveniente y eso me va a definir si estoy haciendo A más B más C o A más B más C, que es lo que que no es que faltó aquí, sino que está escrito por acá. Luego, en el punto 3 demostré la existencia del neutro. Dije, si existe un neutro, tiene que cumplir la propiedad de que A más E tiene que ser igual a A. Operando elemento a elemento me doy cuenta que operando elemento a elemento no, que la matriz tiene que estar compuesta todo por ceros. Y los ceros, el número 0 pertenece a los números reales y existe, que es la matriz nula. Por lo tanto, es esta y la matriz nula es el elemento neutro y pertenece a las matrices cuadradas, el conjunto de matrices reales cuadradas. Luego, determiné que el inverso de A va a ser la matriz opuesta a A, o sea, todos los mismos elementos que A, pero con sus valores opuestos. Como estamos hablando de los números reales, sabemos que existen los opuestos a cada número. Así que también la matriz opuesta de A pertenece al conjunto de las matrices cuadradas y tenemos inverso. Y para el último punto, que es demostrar que demostrar que cumple con la propiedad conmutativa, tomé dos matrices, A y B, operé elemento a elemento y como son dos números reales los que estamos sumando y los reales son conmutativos, permuto, cambio de lugar los elementos y en definitiva lo que estoy haciendo es cambiar de lugar las matrices. Y ahí demuestro de esa forma que en el conjunto de las matrices reales cuadradas con la suma usual definida, se cumple que tenga estructura de grupo abeliano. Veamos ahora que con este mismo conjunto y con la operación producto, se cumple que es un semigrupo con unidad. Bien, ¿qué cosa tiene de particular el producto de las matrices? ¿Qué pasa con el orden de las matrices? ¿Cómo tienen que ser? El número ¿Puedo de operar? columnas que tiene la Ajá, primera matriz tiene que ser sí. igual al número de filas de la segunda. Exactamente, muy bien, así como lo dijo Lautaro. ¿Qué particularidad tienen las matrices que estamos trabajando en este momento? ¿Cómo son? Que son cuadradas, profe. N por Son N. cuadradas, o sea, todos tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Entonces, se cumple, o sea, recuerden, la multiplicación de matrices no está definida para todas las matrices, está definida solamente para las matrices que cumplen la propiedad que dijo recién Lautaro. Ahora bien, nosotros tenemos, ya sé quiénes son, nosotros tenemos solamente aquí matrices cuadradas, por lo tanto yo no me preocupo y sé que está definida la multiplicación. La única restricción que me pide es un semigrupo con unidad. Entonces yo voy a demostrar solamente las primeras tres propiedades y con eso voy a estar feliz de la vida. A por B, AB
Vamos a ver cómo podemos definir esto de forma corta, sin entrar en muchos detalles de la multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices se define como la multiplicación elemento a elemento de una fila con una columna. O sea, la fila IJ por la columna J, la columna IJ por la columna J, perdón, esperen, ¿cómo lo podemos poner Así en estaba yo términos cuando de... rendía álgebra, profe. Sí, sí, bueno, porque tengo que definirlo de forma que se entienda. Quiero operarlo bien. Multiplicación de matrices. Quiero obtener la cosa linda, elegante para decir la definición de la multiplicación de matrices. Dame la fórmula. Ahí está. Multiplicación por escalar, no. Multiplicación de matrices comunes y silvestres. No quiero por escalar. Quiero matriz por matriz. Ahí está abajo. Bien, aquí está. Esto es la multiplicación de matrices. Se define como esto. Está aquí. Esto. Y donde cada elemento es esto. Esto es lo que yo quería llegar. La multiplicación de las matrices se define como un nuevo elemento que tiene, como dijimos, la misma número de filas y la misma número de columnas que una de la otra. Y cada uno de los elementos es una suma, es una combinación lineal de dos pares de elementos, que esto es lo que yo quería decir. Y J por JK, que es lo que estaba acá. Esta cosita que estaba acá. Bien, como yo no me estoy por matar descubriendo la rueda, inventando la rueda, porque para eso ya está alguien que ha escrito por mí esto, simplemente lo voy a copiar y me voy a basar en las propiedades. Listo, voy a copiar esto. A por B es igual a esto. Así de una lo escribo. Mostrame mi imagen. Ahí está. A por B es igual a esto. Por definición de multiplicación, no por otra cosa. Esto, además, es una sumatoria de una multiplicación de números reales. Fíjense, estamos multiplicando dos números reales, que serían el A y el B, y a su vez estamos sumando multiplicaciones de números reales. La multiplicación, o sea, el producto, en R es cerrado. Sabemos eso, ¿no? Sí. La suma también, a ver, ¿cómo era? No. La suma en R es cerrada. De esto, ¿qué obtengo entonces? ¿Para qué digo que la suma y el producto es cerrado? C y J es un real, es un elemento, es un número real. Por lo tanto, ¿a qué voy aquí? Que yo multiplico una matriz AB y obtengo por resultado una matriz C. Esta matriz C está compuesta por estos elementos C sub i J, donde cada uno de los elementos se calcula como una combinación de los elementos de A por B. El producto en R cerrado, la suma en R cerrado, por lo tanto C sub i J es un número real y por lo tanto si cada uno de los elementos C sub i J es un número real, la matriz C pertenece a nuestro conjunto Kn por N. Recuerden que K es el conjunto de los números enteros, de los números reales, así que con eso yo ya me libero y digo que es una ley de composición interna. Listo, simple y sencillo. Veamos ahora, la propiedad asociativa A por BC, al revés, empezamos. A por B por C es igual a A por B por C. ¿Cómo demostramos esto de forma elegante? Bien. Qué feo. Fíjense, y esto lo voy a explicar y no lo voy a escribir porque es muy doloroso escribir esto en
la computadora y a ver si no tengo, no hay. Chin, 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 chin. Bien, 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 bien. Fíjense, a ver entonces. Propiedades que, miren, acá está. Me libero de hacer de mostrar las propiedades porque lo puedo sacar de acá. Sean tres matrices donde está la multiplicación definida. Tenemos tres matrices que tenemos una definición. Está definida la multiplicación porque son todas cuadradas. Propiedad de clausura o de cierre. A por B también es una matriz. Listo. Ya sabemos que eso es una matriz cuadrada y que es completa. Tenemos un elemento neutro. Si A es una matriz cuadrada, entonces la matriz identidad funciona como elemento neutro. Esto ya es sabido, esto no lo voy a demostrar, así que ya está acá. Se cumple la propiedad asociativa. Fíjense, se cumple. ¿Por qué les dice que se cumple? Y eso es lo que estoy por explicar acá. A por B es en definitiva la sumatoria de elementos de A por elementos de B. Si a esto, que es una matriz, ya sabemos, le multiplicamos además la matriz C, lo que vamos a hacer es meter un nuevo elemento dentro de esta sumatoria. O sea, vamos a multiplicar por otro elemento dentro de esta sumatoria. En definitiva, vamos a tener la suma de las multiplicaciones de elementos de A, de B y de C. ¿Cómo? La multiplicación está en números reales y los números reales se pueden asociar de manera conveniente. Yo voy a poder asociar B con C y dejar por un lado a A. Entonces, voy a poder hacer que A por B por C sea igual a A por B por C. Eso es en definitivo. ¿Por qué? Porque cumple con las propiedades de los números reales, se va pasando por las propiedades de los números reales que son los que componen a las matrices en definitiva. De última, vean su número de libro de rojo, creo que es el que ustedes estuvieron utilizando, y se cumple esto de que la propiedad asociativa para las matrices. También, fíjense, acá está demostración de la propiedad asociativa para dos matrices que generalmente no son conmutativas, también encima dice acá. Está aquí esta es la demostración de la propiedad asociativa, que es lo que yo les decía, que se puede expresar como la sumatoria de la sumatoria, estamos metiendo en elemento dentro de una sumatoria, se puede cambiar, sacar, bla, 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 todo un lío para decir lo mismo, que en definitiva se cumple la propiedad asociativa. La ven con detenimiento aquí porque esto ya no es más alcance de nuestra asignatura estar haciendo las demostraciones de estas propiedades. Bien, sabemos que es asociativa. Sabemos que la matriz identidad, la matriz I, es el elemento neutro. Por lo tanto, sabemos en definitiva que Kn por n con el producto constituye un semigrupo con unidad. Epa. Es semigrupo con unidad. Ojo, que el producto de matrices no es conmutativo. No es lo mismo A por B que B por A. No, 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 no. Ojo. Bien. Para comprobar que es un anillo finalmente tenemos que ver que el primer conjunto es un grupo abeliano, que el segundo conjunto es un semigrupo con unidad y tenemos que ver además que el producto distribuye respecto de la suma, porque eso es lo último que nos está faltando. Es distributivo a izquierda y a derecha respecto de la suma. Aquí nuestros queridos amigos de la wiki ya nos han proporcionado no nos dieron la demostración en sí, pero ya nos han aclarado que la propiedad distributiva se cumple tanto a izquierda como a derecha de las matrices. Y fíjense que tiene lógica, o sea, de por qué se cumple. A más B, en definitiva, es una matriz que ya sabemos, que es la suma elemento a elemento de los elementos de A con los elementos de B, de las matrices A y las matrices B. Cuando multiplicamos por C, lo que hacemos es
a cada uno de los elementos de A, con la definición que se da aquí, obviamente, los multiplicamos, o sea, perdón, a esta suma de A más B, cuando lo multiplicamos por C, básicamente tenemos A sub I, J, B sub I más B sub I, J por un elemento de C. Como esto va en una sumatoria y el elemento de C está multiplicando una suma y en definitiva es un número real, ¿sí? Podemos hacer tranquilamente la propiedad distributiva que se cumple de los números reales y entonces así, separando luego esa sumatoria en dos partes, vamos a ver que podemos decir que es A por C más B por C. Lo mismo ocurre al otro lado, pero por separado sí o sí, porque no es lo mismo A por B que B por A cuando estamos trabajando con matrices, ¿no? Fíjense que incluso la matriz identidad se dice que es a izquierda y que es a derecha, porque no vale lo mismo la multiplicación a izquierda que la multiplicación a la derecha. Bien. No voy a decir que determine, sino que asumo que que el producto es distributivo respecto de la suma, y la demostración la buscan en el libro, la buscan en los libros, cualquiera. El profesor en algún momento ha compartido una serie de materiales teóricos que van a encontrarlo con el tema material teórico donde les dice de cada libro qué unidades pueden sacar para nuestra asignatura. Revísenlos y ahí seguro que está esto en alguno de esos, no me acuerdo en cuál, pero en uno yo sé que estaba la demostración de las matrices cuadradas. Es un ejemplo clásico, por eso es que sé que está. Bien, asumo que el producto es distributivo respecto de la suma y por lo tanto la terna de las matrices cuadradas con respecto a la suma y el producto es un anillo con unidad. Además es conmutativo. Un anillo conmutativo con unidad. No, perdón, conmutativo no, es un anillo con unidad. Fíjense que además cuando tenemos un anillo con división, vamos a tener un anillo con división cuando tengamos un grupo abeliano con respecto de la suma. Un grupo cuando a todas las matrices, a todos los elementos que podemos considerar del conjunto le sacamos el elemento neutro de la suma. Y cuando es doblemente distributivo, es distributivo a la izquierda y es distributivo a la derecha. Que eso es lo que pasa acá con este, si mal no recuerdo, con este, es un anillo con división o con unidad. El anillo de las matrices cuadradas con los operadores suma y producto. Analicemos un poco. ¿Todas las matrices cuadradas son inversibles? ¿Sí o no? Ustedes eso tuvieron que rendir, así que los que rindieron álgebra me lo tienen que decir. ¿Todas las matrices cuadradas son inversibles? ¿Sí o no? No, profe. ¿Cuándo no son inversibles? Cuando el Perdón. determinante es 0. Exactamente. Inversibles, invertibles. Si es una matriz cuadrada no inversible se dice que es singular o degenerada y solo si su determinante es nulo, que es lo que estaban diciendo. Y nosotros acá tenemos que nuestro universo de conjunto son todas aquellas matrices cuadradas. Nosotros podríamos decir que esto es un anillo con división. Anillo de las matrices cuadradas. Fíjense, es un ejemplo tan clásico que está en todos lados. Bla, 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 bla. ¿Dónde dice acá? Bien. Bla, 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 bla. Definición. Algunos elementos destacados de un anillo. Algunos tipos importantes de anillos. Dice
Estas son las mismas definiciones que tenemos también subanillos, bla, 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 pero yo quiero el de las matrices. Ejemplo, el conjunto de los enteros gaussianos, eso no me interesa. El conjunto M de las matrices reales de orden 2 con la adición y la multiplicación es un anillo no conmutativo. Fíjense que nunca les dice que es un anillo con división. El conjunto de los polinomios con coeficientes enteros con la suma y la multiplicación es un anillo unitario. El conjunto Z6, el conjunto de congruencia con módulo 6, es un anillo finito con divisores de cero. Ah, sí, en ese tenemos divisores de cero o un anillo con división. Fíjense que vamos a ver. El ejemplo de las matrices cuadradas, ese no. El ejemplo de las matrices de los anillos, el anillo de las matrices cuadradas es en definitiva un anillo con unidad, no conmutativo, pero sí tiene divisores de cero, dice. Para las matrices que son inversibles. Fíjense. Estudiamos el anillo de las matrices cuadradas, perfecto, bla, 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 bla. Sabemos que las matrices cuadradas reales, ojo, fíjense que era real, es un anillo. Sabemos además que esto, veamos su subanillo, no quiero saber el subanillo, solamente quiero el anillo común y silvestre. Fíjense que ahí les dice incluso, miren, es un examen propuesto para la ingeniería en aeronáutica. Qué divino esto, pero yo quiero lo último. Cuando son invertibles, también sabemos que esto está bien y por lo tanto es un grupo y como consecuencia es un grupo, sí. Yo quiero la demostración de que tiene divisores de cero, porque eso es bien ahí. Porque, como dice aquí, cuando eliminan los elementos que son neutros, supuestamente tiene que ser un anillo con división. Un anillo con unidad cuyos elementos no nulos son inversibles se llama anillo con división. Pasa que los elementos no nulos no podemos decir que son simplemente así todas las matrices cuadradas que no son inversibles. Que teníamos aquí. Aquí no me acuerdo. El anillo con división, pero me parece que este sí era anillo con división. Para ver, yo solamente quiero verificar, a ver, anillo de división, bla, 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 en el que todo elemento distinto de cero es invertible, por lo tanto, una unidad. Es decir que, sí. El ejemplo más sencillo de anillo con división es el que no se cumple la propiedad conmutativa del producto de los cuaterniones de Hamilton. Divino, pero no vamos a estudiar de Hamilton. Yo quiero el de las matrices. Me parece que las matrices cuadradas solamente son con unidad. Sí, me parece que el de las matrices cuadradas era únicamente con unidad. Ahora, si solamente considero las matrices inversibles, ahí sí, ese sí es es un anillo de división. Sí, es un anillo con división, pero cuando consideramos todas las matrices cuadradas, me parece que no. Siempre, sí, en álgebra, anillos. A ver, el anillo de las matrices cuadradas, sí, no, me parece que el de las matrices cuadradas era simplemente así. Todo anillo con división, sí, matrices, sí, el de las matrices cuadradas de orden 2 siempre consideran es el de las de orden 2. Sí, no, me parece que el de las matrices comunes y silvestres de orden n, no. Pero si ya consideraban las de orden 2 que son invertibles, ahí sí tenían anillo con división. Cantidad de documentos que en algún momento ya leí y que se le van de la cabeza a su docente porque está con otras cosas de programación que no tienen que ver mucho con ejemplos de anillos, pero siempre es bueno volver a las fuentes, anillos conmutativos, bla, bla, bla. Acá hay otros ejemplos. Sí, este era solamente con unidad. No era con división. Bien. Demostramos hasta donde nos pidió, así que con eso ya estamos. Probar que es un anillo con unidad, ¿sí? No tiene divisores este. Bien.
En el punto 9 dice, sean este conjunto K 0, 1 y las operaciones suma y definidas como están definidas en K con las tablas estas que están aquí. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Probar que estas operaciones definen sobre K una estructura de cuerpo. Para saber qué es una estructura de cuerpo, vamos a nuestra teoría. Me dice que tiene que ser con la suma un grupo abeliano, con el producto también un grupo abeliano, siempre que eliminemos el elemento neutro de la suma, que es el 0, y que es distributivo respecto de la suma. Entonces, ¿cómo vemos que esto se cumple? Vamos a ver acá. Primero que nada, ley de composición interna. Se cumple por la forma en la que están definidas estas operaciones. Fíjense, cuando operamos los elementos con la suma, siempre caemos en el 0, 1. Cuando los operamos en el producto, también caemos en 0 y 1. Así que la ley de composición interna se cumple para ambas operaciones. Para saber que son asociativas, asuman que son asociativas porque nunca les voy a pedir que demuestren la asociatividad de una operación que está definida por tabla. No se los vamos a pedir nunca. Son operaciones asociativas, así que ustedes asuman las que sí. ¿Existe un elemento neutro para la suma? Sí existe. Se llama 0. Fíjense que cuando operamos 0 con 0 da 0 y cuando operamos 0 con 1 da 1. Así que el 0 es el elemento neutro para la tabla de la suma. Ahora, ¿cuál es el elemento neutro para el producto? El elemento neutro para el producto es el 1, así como dice Lucas ahí muy claramente. Es el 1, porque fíjense que cuando lo operan con 0 da 0 y cuando lo operan con 1 da 1. Entonces, hasta acá tenemos las tres primeras propiedades y sabemos que son semigrupos con unidad ambos. Veamos el inverso. En la suma tenemos elementos inversos, sí. 0 más 0 es 0, por lo tanto el inverso de 0 es 0. 1 más 1 es 0, por lo tanto el inverso de 1 es 1. Así que tenemos los inversos que están dentro del conjunto y además también lo podemos ver obviamente por la matriz digital, la diagonal principal de la matriz. Y además es una matriz simétrica. Arriba y abajo las vemos son iguales. Entonces es una matriz conmutativa. Listo. Fíjense que la operación suma define en el conjunto K un grupo abeliano. Ahora, veamos un poco acá el producto. Ya sabemos que el neutro del producto es el 1. El 0 no tiene inverso. Fíjense que no hay ningún número, o sea, ni cuando multiplicamos al 0 con el 0 ni con el 1 que obtengamos 1. Así que elementos inversos no tiene. Así de entrada no tiene, se lo digo. Veamos respecto de la matriz de la diagonal principal, que la matriz es simétrica, o sea, es lo mismo operar en un modo o en el otro. Entonces es un semigrupo con unidad conmutativa. Si nosotros eliminamos el 0, y el 0 es el elemento neutro de la suma, fíjense que sí ya tenemos inverso, porque el neutro es 1, y el inverso de 1 es el mismo 1, porque cuando lo multiplico 1 con 1, obtengo 1. En este punto, yo estoy parada aquí. A más es un grupo abeliano. A más es un grupo abeliano. Y A por, sacando el elemento neutro de la suma, también es un grupo abeliano. Lo único que me falta demostrar es que el producto es distributivo a izquierda y a derecha, y con eso yo voy a estar en condiciones de decir que estas operaciones definen sobre cada una estructura de cuerpo. ¿Mm? Bien, para hacer eso, tomemos dos elementos y multipliquemos y verifiquemos que esto se da así. Como son tan poquitos elementos, podemos hacer directamente la operación aquí. Esto es punto 9. Perdón, punto 9.
Son re poquitos elementos, por lo tanto los voy a trabajar aquí nomás. Veamos. 0 más 1 por 1 y no voy a demostrar al otro lado porque sé que es conmutativo, porque ya vimos que es un grupo abeliano. ¿Esto es igual a qué? 0 más 1 es igual a qué? Si nosotros nos fijamos en nuestra tabla, 0 más 1 es igual a 1. Esto entonces es igual a 1 por, perdón, la costumbre, 1 por 1. Y 1 por 1, según la definición de nuestra tabla, es igual a 1. Bien, sabemos que el resultado de la multiplicación da 1. Ahora veamos, esto sería la demostración de solamente para probar que ahora distribuye. Si hacemos la propiedad distributiva, que según esto es esto, apliquemos la definición, quiere decir que 0 por 1 más 1 por 1, epa, ¿por qué no? Ah, porque se bloqueó. Más 1 por 1 es igual a ¿qué? Veámoslo. 0 más 1, perdón, 0 por 1, qué ternura, acá me confundí. 0 por 1 es, según nuestra tablita, 0. 1 por 1 es, según nuestra tabla, 1. Por lo tanto, esto es igual a 1. Es lo mismo hacer 0 más 1 por 1 que aplicar la propiedad distributiva. Bien, es distributivo por derecha. Técnicamente deberíamos hacer lo mismo del lado izquierdo, pero como sabemos que el producto es conmutativo, no lo voy a hacer. Ya asumo que es doblemente que es distributivo, tanto a la izquierda como a la derecha. Por lo tanto, habiendo analizado eso, podemos decir que en el conjunto K, con las operaciones suma y definidas tal como se dieron en la tabla, la terna corresponde a una estructura de cuerpo. ¿Se entendió de por qué dije que es un cuerpo? ¿Por qué digo que esto se cumple? ¿Por qué todo? ¿O a alguien le quedó dudas? Díganlo ahora, sin miedo. No, profe. ¿No qué? ¿No No, dudas o no entiendo? no quedó duda. Todos comparten la opinión de Ángel, se entendió. profe. Bien, genial. Todos, bueno, cualquiera que tenga dudas y que tenga miedo en este momento de decirlo, vaya sin ningún problema al Slack que se resuelven otra vez medianamente se van resolviendo las preguntas. Bien, Profe, perdón, decime. ya No, que decime, Nico. ya que toca el tema del Slack, Sí. ¿de qué manera hay que solicitar ingresar al TP3? Porque Perdón, ¿saben qué? Eso les voy a añadir a todos, porque pasa que el canal del TP3 lo creé desde el celular, y al crearlo desde el celular, no me Tiene, dejó, no me añadió directamente a la gente. Esperen que voy a entrar con el grupo. porque LIM. yo inclusive estoy en el grupo del TP4, pero no el Sí, del... porque ese lo creé ya desde la compu, por eso. Esperen que Ok. ingreso al espacio desde acá, entonces ya los añado a todos directamente. Este espacio de trabajo no, ¿cómo es el link de este? LIMC-grupo 3, grupo3.slack.com. Ah, pero si está ahí mi cuenta. Qué pesadilla, si está iniciada mi cuenta.